¿Conocéis al bueno de Louis Fry Richardson? Bueno, pues estaba un poquitín obsesionado con acabar con la guerra en el mundo, pero no con tanques y balas, sino con relaciones matemáticas. Él estaba seguro de que había alguna relación entre las fronteras y las guerras. Si la frontera entre dos países era pequeña, lo más seguro es que se llevaran bien. Y si la frontera era grande, acabarían a puñetazo limpio tarde o temprano. La teoría era interesante, y para ponerla a prueba, cogió el caso de España y Portugal. Y le pasó algo extraño. Según los portugueses, la frontera medía más de 1200 kilómetros, y según los españoles, menos de 1000. Y no era un caso aislado. En la mayoría de países, las cifras no encajaban. O sea, no se ponían de acuerdo en el tamaño de la frontera. Y no era que se habían dejado un decimal, no, era una diferencia grande. Richardson todavía no lo sabía, pero acababa de descubrir un fallo en las matemáticas y en la física del siglo XX. Un fallo que iba a empezar una revolución. Los matemáticos tenemos una técnica milenaria e infalible para medir longitudes. Usar una regla. Pues sí, medir la longitud de un segmento recto es muy fácil. Usas una regla y anotas el resultado. Chupado. Con algunas figuras hay que usarla varias veces, pero la pones por aquí, la pones por allá, mides, sumas los resultados y ya está. Por eso la regla es un método tan bueno, aunque, bueno, tiene una pega, y es que las figuras que no son rectas son más difíciles de medir, y se pueden hacer apaños, pero casi todos fallan. Por ejemplo, no podemos medirla directamente porque la regla se podría deslizar y perderíamos la cuenta. Ir moviendo la regla, mala idea. Y tampoco podríamos usar una regla flexible, porque a veces las marcas estarían más juntas o más separadas y los resultados no coincidirían. Al final, con tantas restricciones no hay muchas cosas que podamos hacer. La única sería tener paciencia e ir poco a poco. Dibujamos unas cuantas líneas rectas sobre la circunferencia, tal que así. Vale, la figura que obtenemos no se parece mucho a la curva original, pero sus lados son rectos y los podemos medir con una regla. Sumamos los trozos y obtenemos un resultado. No se parece mucho a la longitud original, pero bueno, es una aproximación. Podemos usar reglas más pequeñas. Así, el dibujo estará más ajustado a la circunferencia real. Y al sumar la longitud de todos los trozos, obtendremos un resultado más preciso que el de antes. Creo que la idea es sencilla. Si utilizamos reglas más pequeñas, podremos acercarnos a la curva original tanto como queramos. Cuanto más pequeños sean los trazos, más preciso será el resultado. Y para que veáis que aquí no hay trampa ni cartón, os quiero enseñar los números de la circunferencia de antes. Para empezar, si dibujamos 10 trazos, obtenemos un resultado con una cifra correcta. Bien, el 6. Si duplicamos los trazos hasta 20, obtenemos otra cifra correcta. Y ya, si estamos muy motivados y vamos duplicando el número de trazos, iremos obteniendo más y más cifras correctas. Ah, y también lo podríamos haber visto en forma de gráfico. Según aumentamos el número de trazos, la longitud que medimos se aproxima a un valor fijo. Esa es la longitud real de la figura. Y pongo énfasis en esto, pero es que este método es el santo grial de las matemáticas, porque permite calcular la longitud de casi cualquier figura. Por ejemplo, a ver cuál elijo. Venga, sí, la curva lemniscata. El procedimiento, el mismo. Dibujamos unos cuantos trazos rectos y vamos aumentando la cantidad. Que esto no lo tienes por qué hacer tú, se lo puedes indicar al ordenador. El caso es que cuantos más trazos, más precisión. Al final, la longitud se estabiliza y entonces has encontrado el resultado que buscabas. Y aquí viene lo bueno, porque si has entendido cómo medir figuras curvas con una regla recta, entonces has entendido la esencia del cálculo. Convertir un problema difícil que no sabemos resolver en muchos problemas fáciles que sí sabemos. Y cuando hemos resuelto los problemas sencillos, los volvemos a juntar para obtener la solución. Además, seguro que has oído los nombres alguna vez. Estudiar los trozos pequeños es un tema relacionado con las derivadas. Y volverlo a juntar todo es lo que la juventud llama integrales. Que luego todo se complica con fórmulas, matices, que tal que cual, pero la idea es esta. Por eso dicen que el cálculo es el lenguaje con el que está escrito el universo, y ya le dedicaremos algunos vídeos, pero lo importante ahora es saber que el cálculo simplifica el universo para que lo podamos estudiar. Sin él estaríamos perdidos. Por suerte, llevamos siglos utilizando el cálculo y siempre ha funcionado. O funcionaba, hasta que llegó Richardson. Vale, pues volvemos al problema original. En realidad, que el tamaño de la frontera no encaje no tiene mucho misterio.
Cada país estaba utilizando una regla distinta y por eso los resultados no coincidían. En este caso, los portugueses tenían un resultado más aproximado. Pero Richardson no estaba muy contento y sabía que se podía ganar precisión usando trozos más pequeños en el dibujo. La idea que se le había ocurrido era usar las medidas oficiales, la de España y la de Portugal, y luego ir haciendo más y más mediciones hasta acercarse poco a poco al valor real de la frontera. Vamos, como se había hecho toda la vida. El problema fue que la siguiente medida era mucho más grande de lo esperado, y la siguiente mucho más. Según el mapa, la longitud de la frontera crecía sin límite hacia el infinito. Cuanto más pequeños eran los trazos, más grande era la frontera. Este era el fallo que había encontrado Richardson, lo que hoy se conoce como paradoja de la costa. Las fronteras naturales, ya sean entre países o con el mar, parecen tener longitud infinita. El cálculo no funciona con ellas, y esto se debe a la forma que tienen. Por mucho zoom que hagas, siempre aparecen más y más detalles. Es decir, las figuras clásicas se pueden medir bien porque cuando haces zoom se acaban pareciendo a líneas rectas. Pero con las figuras naturales, el zoom no elimina los detalles. Por muy pequeñas que hagas las reglas, siempre van a aparecer detalles que no habías medido antes, y que hacen aumentar la longitud una y otra vez. Este tipo de figuras son los famosos fractales, figuras que tienen detalles a cualquier escala. Por eso parece que están quebradas, o fracturadas, o que tienen agujeros por todos lados. Según los estudios de Richardson, los fractales existían más allá del mundo matemático. De hecho, hay que estar un poco ciego para no verlos, porque están por todas partes en la naturaleza. Los árboles, las venas de las hojas, los vegetales en general, el cuerpo humano, ríos, rayos, hielo, objetos llenos de detalle que desafían los modelos matemáticos delante de nosotros. Figuras con longitudes infinitas, con dimensiones fraccionarias y con otras locuras relacionadas entre sí de formas muy extrañas. Por eso, vamos a dedicarles una serie de vídeos para explicar todas estas propiedades. Y hay tema para rato, porque la historia comienza 3 siglos antes de Richardson. Pero antes de meternos en follones, tenemos que resolver la paradoja de la costa. ¿La frontera es realmente infinita o tiene truco? Pues al principio pensábamos que la naturaleza estaba descrita por las leyes del cálculo. Y luego aparecieron los fractales. Pero la verdad es que la naturaleza está entre las dos teorías. Hacer zoom a la costa hace que aparezcan detalles y detalles y que la longitud crezca sin límite. Esto es lo mismo que se encontró Richardson cuando hizo el gráfico de la frontera, que aquello crecía y crecía sin parar. Pero si sigues insistiendo, los detalles desaparecen y al final la longitud se estabiliza. Dicho de otra manera, la naturaleza no tiene precisión infinita, no tiene detalles infinitos. En algún momento desaparecen. Por eso, a veces conviene estudiarla como si fuera un fractal y a veces con la teoría clásica. Por supuesto, hay otros matices que hacen que las costas sean difíciles de medir. ¿Acaso no varía la longitud de la costa con las olas y las mareas? ¿O qué grano de arena consideramos tierra y cuál no? Al final, buscar tanta precisión no tiene mucho sentido. Hoy en día, si quieres saber cuánto mide una frontera, sale a cuenta buscarlo en Wikipedia y dejarse la regla en casa.